11 de marzo de 2011. El mayor terremoto de la historia reciente de Japón provoca un gran tsunami. El agua inunda la central nuclear de Fukushima Daiichi y desencadena la crisis nuclear más grave de los últimos 25 años. El mundo contempla la lucha desesperada por evitar una catástrofe nuclear que podría matar y envenenar a miles de personas. Accidentes nucleares pasados, como el de Chernóbil, aún nos siguen angustiando. ¿Pero están justificados nuestros temores? Aunque estamos empezando a conocer los errores que condujeron al desastre, ¿sabemos cuáles son los riesgos de la energía nuclear? Y puesto que tenemos miedo de lo que comemos y bebemos, ¿ha llegado el momento de abandonar la energía nuclear? Catástrofe nuclear. El terremoto y el tsunami han causado una tragedia humana de proporciones inimaginables. Devastación, destrucción. Las tareas de reconstrucción llevarán años. Y mientras Japón continúa tambaleándose, explota el reactor 1 de la central nuclear de Fukushima. Y empieza una nueva crisis. Una crisis nuclear que obliga a abandonar su hogar a miles de personas que huyen de la radiación. El legado de esta crisis no serán solo los restos altamente radioactivos de la central de Fukushima, sino unas serias dudas sobre el futuro de la energía nuclear. El desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi es la mayor catástrofe nuclear en la historia de Japón. Esta es la historia de cómo se desencadenó la crisis. La central nuclear de Fukushima Daiichi, construida en la década de 1960, es una de las antiguas de Japón. Y este reciente terremoto de magnitud 9 ha sido sin duda el mayor en la historia reciente de Japón. En un primer momento parece que en Fukushima todo marcha según lo previsto en el plan de emergencia. Los sistemas automáticos de la central entran en funcionamiento para apagar los reactores nucleares. Cuando se produjo el terremoto, estaban funcionando 3 reactores que se apagaron sin problemas. Las barras de control, que controlan la reacción nuclear, se insertaron en el núcleo, iniciando el proceso que apaga el reactor. Sin embargo, el núcleo seguía estando caliente. Se había generado calor residual y había que controlar ese calor. Los sistemas de refrigeración por agua se ocupan de ese exceso de calor. Si fallan, la consecuencia es la pesadilla nuclear, la fusión accidental del núcleo de un reactor. El terremoto corta la electricidad que hace funcionar las bombas de refrigeración, pero las baterías de reserva y los generadores diésel consiguen hacer funcionar las bombas. Sin embargo, la ola del tsunami se dirige implacablemente hacia la costa. We're at tsunami, obviously coming in several sweeps. La ola de 14 metros de altura del tsunami pasa por encima de la central nuclear, anegando los generadores de emergencia.
Esto supone un verdadero problema. Los ingenieros son incapaces de enfriar el núcleo del reactor. Este tipo de situaciones de emergencia nuclear generan una gran preocupación en la sala de control. No es normal que le ocurra esto a un reactor. Los ingenieros empiezan a estudiar los indicadores y ven dos cosas: que aumenta la presión dentro del reactor y que aumenta la temperatura. Es esa combinación, que tiene unos claros límites físicos, lo que preocupa a los ingenieros. Una vez que la temperatura ha alcanzado un determinado límite y una vez que la presión ha alcanzado un cierto límite, están en manos del destino. La crisis hunde sus raíces en los fallos de diseño de los reactores de Fukushima. Son un diseño de hace 50 años y reciben el nombre de reactores de agua en ebullición. En su interior, una cámara de contención de hormigón y acero protege la vasija de presión de acero que contiene el núcleo y su combustible nuclear. Sin refrigeración, la temperatura y la presión en el interior del núcleo se disparan. El nivel de agua del reactor desciende a medida que el agua empieza a evaporarse. Falta 1 hora para que se produzcan el sobrecalentamiento y la fusión accidental, cuando surge otro peligro. Cuando descienden los niveles de agua en el núcleo del reactor, las barras de combustible, las barras de circonio, quedan expuestas al vapor. Las barras de circonio reaccionan con el vapor y se oxidan, lo cual genera calor. El calor provoca daños y genera también hidrógeno. Así que cuando estaban controlando la presión en la vasija de presión, liberando vapor, liberaron también hidrógeno. Ese hidrógeno se acumuló en el edificio exterior de contención, y esa concentración de hidrógeno mezclada con el oxígeno del aire provocó una situación explosiva. En esas oscuras primeras horas, los ingenieros de Fukushima se enfrentan a un terrible dilema. No hacer nada y arriesgarse a que se produzca una fusión accidental del núcleo del reactor, o dar salida a la mezcla explosiva y esperar que no explote. Optan por lo segundo. El 12 de marzo, un día después del tsunami, explota la unidad 1 de Fukushima. La señal de alarma suena en todo el mundo. 2 días más tarde, el 14 de marzo, explota el reactor 3, con lo que parece que la situación está fuera de control. En un primer momento, los responsables japoneses de TEPCO, la empresa que opera la central, intentan minimizar la dimensión de la crisis. Declaran que no se ha emitido radiación. Pero una vez que liberan vapor radiactivo de las unidades 1 y 3, deben admitir que se ha liberado radiación en el aire. Las autoridades japonesas imponen una zona de exclusión de 20 kilómetros. Además, todos los que vivan en un radio de 30 kilómetros de la central deben permanecer en sus casas. 200.000 personas deben alojarse en refugios temporales y se instalan puntos de control de radiación. Ha empezado la lucha desesperada por salvar Fukushima. Por primera vez en la historia de la energía nuclear, 4 reactores están fuera de control al mismo tiempo. El mundo se encuentra al borde de una potencial catástrofe nuclear de una escala sin precedentes. Existe el riesgo real de que supere incluso a la mayor catástrofe nuclear de la historia. Una catástrofe cuya sombra aún se cierne sobre nosotros. Chernóbil. Han pasado 25 años desde la explosión y el incendio de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania. Un accidente que más que ningún otro ha definido nuestro temor a la energía nuclear. Aún nos sigue angustiando el legado de la nube invisible de radioactividad que se extendió por Escandinavia y Europa. El secretismo y las mentiras de las autoridades rusas destrozaron nuestra fe en el sueño nuclear. Su decisión de retrasar la evacuación de la cercana ciudad de Pripyat reforzó la idea de que no podemos confiar en los responsables nucleares. Los miles de niños y adolescentes enfermos de cáncer de tiroides
nos demuestran lo peligrosa que es la radiación. Fue un desastre radiológico. Y naturalmente sus efectos a largo plazo superaron en mucho las entre 30 y 60 víctimas de las que se suele hablar. Fue un desastre de gran magnitud. El 26 de abril de 1986, el turno de noche de la central de Chernóbil desconectó el sistema de enfriamiento del agua como parte de una prueba de mantenimiento. Pero el reactor estaba inestable y explotó. El núcleo de grafito prendió fuego, lanzando humo y detritos radioactivos al aire. La explosión produjo una nube de humo y polvo. Ese polvo estaba formado por partículas radiactivas del reactor, elementos de combustible de dióxido de uranio, partículas diminutas menores que un micrón de combustible nuclear, se diseminaron por los alrededores de la central. Estamos hablando de un radio de unos 10 kilómetros. Los elementos más volátiles fueron los primeros en llegar a la atmósfera. Elementos como el yodo y el cesio, los mismos de los que se habla ahora en Fukushima. Alcanzaron una gran altura y recorrieron grandes distancias porque tardan más tiempo en caer al suelo. Se liberó 400 veces más material radioactivo que con la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, los rusos no dijeron nada hasta que Suecia detectó la nube radioactiva 2 días más tarde. La nube llegó a Escandinavia y cayó una lluvia sobre la región que llevó la radiactividad a la Tierra. Así que hubo zonas que resultaron contaminadas. También hubo zonas contaminadas en Austria, partes de Italia y naturalmente en la costa oeste de Gran Bretaña. Llovió en el norte de Gales, en partes de Cumbria y en partes de Escocia cuando la nube pasaba por encima del Reino Unido. La contaminación de la Tierra por cesio radiactivo tiene consecuencias de muy largo alcance, y ese fue el motivo de las restricciones impuestas a la ganadería ovina. Hoy, 25 años después, la hierba de 300 granjas del norte de Gales sigue estando tan contaminada a causa de la lluvia radioactiva que los granjeros tienen prohibido vender sus ovejas y corderos. Alrededor de Chernóbil sigue existiendo una zona de exclusión de 30 kilómetros no habitables debido a que el bosque continúa estando contaminado. Pero el peor legado de Chernóbil son los niños. Tras el accidente, más de 6.000 niños y adolescentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania desarrollaron cáncer de tiroides causado directamente por el yodo radioactivo liberado por la central nuclear. Su enfermedad nos recuerda los enormes riesgos que tiene la energía nuclear. El cáncer de tiroides es un cáncer de la glándula tiroides. Hay muchos tipos distintos, pero el más común es el llamado cáncer capilar. En los niños es aún más peligroso porque las glándulas tiroideas están creciendo. La industria nuclear sostiene que las muertes producidas por el cáncer de tiroides fueron una tragedia, pero que eso es cosa del pasado, y que Chernóbil no ha tenido un impacto duradero en la salud de las personas. Sin embargo, un cuarto de siglo después, hay organizaciones que siguen trabajando con los niños enfermos de cáncer de Bielorrusia y que todos los veranos traen a cientos de esos niños a pasar las vacaciones a Gran Bretaña. En el Hospital Oncológico de Minsk hay muchos padres jóvenes con bebés enfermos de cáncer. Y en sus ojos puede verse el miedo que sienten por el futuro de sus hijos. Han nacido muchos niños con trastornos genéticos. Hoy los padres tienen miedo de tener hijos con trastornos genéticos, cáncer o leucemia. Y es evidente que muchos de esos casos tienen que estar relacionados con Chernóbil. Es algo que debería investigarse. La postura científica oficial de la ONU es que no hay ninguna prueba que demuestre que hayan aumentado